Qué bendición tenerlos una vez más, hermanos, y dar la cordial bienvenida a todos los que están presentes. Y hoy pues tenemos algunos invitados y queremos darle la cordial bienvenida. Ya tenemos a la esposa de nuestro hermano, allá cerca, hermana Anita, ahí enfrente, hermana Anita. Nuestro hermano ya lo hemos visto varias veces, ahora viene con su esposa, le damos la cordial bienvenida. Dios le bendiga, mi hermano, mucho gusto, hermana, Dios la bendiga. Oye, bienvenida. También tenemos acá a otro jovencito, ya por segunda, tercera vez que está con nosotros. Qué bueno tenerlo acá, bienvenido, Dios le bendiga. Es un gusto tenerlo y saludarlo. Y ¿quién más? La hermana también, ya 2 veces que la vemos acá. Qué bendición tener a la hermana. Bendiciones, hermana, gusto en tenerla, saludarla. Este lado no hay nadie más, todos somos de casa. Bueno, algunos todavía andan de vacaciones, pero la mayoría ya estamos acá. Hermanos, bienvenidos todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a atesorar una porción más de la palabra de Dios en nuestros corazones. Por favor, quiero que nos detengamos en 2 versículos para poder reflexionar en la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Vamos a leer nada más Judas capítulo 1, y al hermano Mario le dio lectura a todo el capítulo. Judas en su capítulo 1, versículo 22 y 23, donde vamos a atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y la palabra del Señor, hermanos, dice de esta manera: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, hoy vamos a aprender un poco sobre este tema. Una iglesia evangelizadora es el tema que hoy quiere enseñarnos la palabra del Señor. Una iglesia evangelizadora. Mis hermanos, la iglesia contemporánea muchas veces no goza de las bendiciones de ser pregoneros de la justicia divina. Y si no goza, hermanos, es porque de alguna manera hay algo que no anda bien en lo que es su vida espiritual como responsabilidad cristiana. Mis hermanos, pregonar la justicia divina con el anuncio del evangelio, pareciera que la gran comisión ya no es parte de la vida de muchas congregaciones. Y no entender lo que Pablo enseña en sus escritos cuando nosotros pensamos en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 16. Y recordando lo que dice el apóstol Pablo, nos lleva a esta reflexión: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciase el evangelio. Eso es la tristeza que hay en la vida de muchas congregaciones. Se les ha olvidado la gran comisión, se les ha olvidado de ser pregoneros de la justicia divina, y esto lleva a una congregación a ser raquítica, una congregación que no crece de manera íntegra delante del Señor. Pero hoy la palabra del Señor a través de la carta de Judas nos va a ayudar para comprender sobre este tema, una iglesia evangelizadora. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? El versículo 22 de la carta de Judas, en esta pequeña fracción nos dice: algunos que dudan, convencedlos. Hermanos, el contexto de esta pequeña fracción bíblica está conectado con todo lo que le dio lectura el hermano Mario. Hombres que odian a Jesucristo, hombres que odian la palabra de Dios, hombres que dicen cosas tontas contra la palabra de Dios, pero también hombres que practican cosas inmorales que están contra la palabra de Dios y que de alguna manera algunos de ellos han entrado dentro de la iglesia. Quiere decir que estos hombres no son creyentes, no son cristianos genuinos. Y ahí es donde viene acá la palabra del Señor para que la iglesia pueda ver a su vecino
realmente cómo está en su relación con Dios, si en realidad es un convertido o en realidad no hay frutos de conversión como evidencia de vida espiritual en la vida de este amigo. Y entonces la palabra del Señor dice: convencedlos, tengan compasión de esta gente que llega a la iglesia sin una conversión genuina o real. Podemos ver, hermanos, que también es posible que sea también algo de contagioso de esta forma de vida, que ha contagiado a más de algún hermano que sí ha sido regenerado, sí está convertido, pero algo de esta forma de vida, pues también de alguna manera, pues ha sido contagiado y vive muy libertino el hermano o la hermana. Y esto es la idea que hay acá. Algunos que dudan, convencerlos, tener compasión. Estas víctimas de los maestros apóstatas necesitan misericordia y paciencia porque todavía no han llegado a una conclusión firme de la fe en Cristo y están viendo si en realidad se van a convertir o no, o alguno que sí está consciente que ha sido regenerado y algo ha sido contaminado en su vida, y esto hace a que también no sea agradable delante de Dios. Tenemos que nosotros aprender, mis hermanos. Así que si hay algunos que todavía dudan de la conversión, si lo hacen o no lo hacen, y algunos dudan porque no llevan una vida espiritual como agrada a Dios, tenemos que tener mucha precaución. La responsabilidad del creyente es que puede ser convencido para arraigarse en la verdad y ayudar a este hermano que ha sido engañado con estas formas de vida de manera libertina, pero comprender que es posible que hayan algunos que estén metidos dentro de la iglesia y no han sido regenerados. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Evangelicen a esta gente que hay dentro de la iglesia y que no ha entendido quién es Jesucristo, con qué propósito los llama, para que puedan madurar en su fe y vivir en santidad para gloria y honra del Señor. Pero los hermanos de la iglesia son tentados muchas veces a no tener esa preocupación. Para eso está el pastor, para eso están los diáconos, para eso están los líderes. Y nos damos cuenta que la exhortación acá es para toda la congregación, para ayudar a aquel que no ha entendido qué es el evangelio. Mis hermanos, si hay algunos que coquetean con la falsedad, con el pecado, se sienten claramente atraídos por el mal camino y están a punto de entregarse al error de manera completa, pero siguen dudando antes de dar ese paso para tocar extremo, mis hermanos, la exhortación es que hay que sacarlos del error antes que sea demasiado tarde. De aquí se deducen entonces las responsabilidades que tenemos como creyentes. En primer lugar, debemos estar dispuestos a hablar a tiempo y fuera de tiempo a los que son miembros de la iglesia, pero que algunos han sido engañados por la vida de libertinaje y otros están sin ser regenerados dentro de una congregación. Muchas personas se podrían salvar del error de pensamiento y de acciones si se les habla a tiempo. Mis hermanos, ayudar al amigo que está participando dentro de una iglesia, o puede ser que ya esté convertido pero desconfía todavía en la palabra de Dios por inmadurez o ha sido engañado en algo de la vida de libertinaje, es responsabilidad de la iglesia de ayudar a este hermano que sí está convertido pero ha sido engañado, pero también es responsabilidad de la iglesia de ver realmente si los que son miembros están convertidos o no están convertidos. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que evangeliza a los que desconfían. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Algunos que dudan, convencedlos. Llévenlos a la reflexión para ver si en realidad han sido regenerados o no regenerados. Hermanos, cada uno de nosotros ha de dar cuenta delante del Señor con lo que hacemos como cristianos. Algunas veces tenemos reparo de hablar, pero muchas veces el silencio es cobardía de parte del creyente y puede hacer más daño que el que haría
las palabras cuando el que habla también no sabe realmente qué es lo que tiene que decir aquel que no da evidencia de una conversión auténtica. Podemos nosotros comprender que acá hay grande responsabilidad delante del Señor. Y una de las grandes tragedias de la vida es cuando alguien nos dice: yo no habría llegado a esta terrible situación si alguien tal vez me hubiera hablado, me hubiera explicado, me hubiera enseñado, me hubiera detenido antes de llevar esta vida del desenfreno. Pero para muchos ya es demasiado tarde, porque ya partieron de este mundo. Y el creyente no movió la boca, no evangelizó para preocuparse por este amigo que posiblemente llegó unos meses o años dentro de una congregación, pero no daba evidencia de auténtica conversión. Pero también de ayudar a aquellos que sí han sido regenerados, pero que se equivocan en la vida cristiana. Hay que restaurarlos, hay que evangelizarlo en el sentir de restauración para que nosotros aprendamos a darle gloria y honra al Señor como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo. Todos somos responsables de nuestros hermanos en la fe para no parecernos a Caín. ¿Saben qué le dijo Caín al Creador, al Señor? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? A veces tenemos esa forma de pensamiento, que se encargue el pastor, que se encargue los líderes o los diáconos, no mis hermanos. Todos tenemos que ayudar, todos tenemos que evangelizar en este contexto. Pero quiero llevarles a una pequeña fracción más de la Biblia. Y Judas capítulo 1, versículo 23, para complementar la idea que tenemos. Judas capítulo 1, versículo 23 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Noten lo que dice acá la carta de Judas: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hermanos, una iglesia evangelizadora es una iglesia que evangeliza para arrancarlos del puro infierno, aquel que realmente no da nada de evidencia de conversión. Ese va derechito al infierno. Se nota que no cree en Jesús, se nota que va solo por cumplir, se nota que solo porque es hijo de cristiano va, se nota de que en realidad él no quiere nada de Dios, se nota que de una o de otra manera él no ama a Jesús, no ama la palabra de Jesús. Hermanos, si somos responsables en predicar el evangelio como iglesia, entenderemos esta exhortación de Judas. Hay algunos a los que hay que arrebatarlos del fuego, arrancarlos del infierno. Ya han empezado a recorrer el camino del error con evidencia pública y hay que pararlos, digamos como sea, y aún contra a veces su voluntad, predicarles de Cristo, pero no obligarles a la conversión, pero sí sacar algún momento para detenerles y decirles si realmente está pensando su forma de vida que no agrada al Señor. Mis hermanos, cuando vemos el contexto de Judas, los versículos que están antes y después, podemos nosotros aprender que otros se han comprometido a seguir los errores enseñados por apóstatas. Necesitan atención inmediata, directa, antes de desviarse de forma irreversible en el camino ancho que lleva al infierno como resultado de haber acogido los engaños y las mentiras satánicas a través de doctrinas falsas, hijos de cristianos, amigos y vecinos que posiblemente estén dentro de una iglesia, pero realmente van rumbo al infierno. Y la exhortación bíblica es: arrebátenlos del fuego. La exhortación bíblica es: arránquenlos porque van seguro al infierno, ni aunque estén dentro de una congregación. Hermanos, está muy bien el decir que debemos respetar la libertad de los demás que viven en tinieblas y que tienen derecho a cometer sus propios errores o pecados. Es su propia vida, como ellos pueden argumentar. Pero el cristiano tiene la responsabilidad de predicarles el evangelio y advertirles las consecuencias y de la condenación eterna.
Y cuando nosotros vemos entonces que una iglesia evangelizadora es una iglesia que evangeliza para arrancarlos del infierno, podemos comprender por qué Judas está diciendo a otros: salvad, arrebatándolos del fuego. Porque el contexto está hablando de todo tipo de apostasía, de inmoralidad, de falta de ética, de vida de libertinaje que hay en el mundo, pero que algunos se habían metido dentro de la iglesia. Y lo más triste es cuando el pastor o los líderes ni se dan cuenta realmente quién está a su lado, si realmente hay evidencia de conversión auténtica y genuina. Hermanos, todas estas cosas son ciertas en un sentido cuando pensamos en el derecho que tienen los hombres en el sentir moral, social, pero hay veces en que hay que salvar a una persona de sí misma, aunque sea a la fuerza, con advertencia. En último caso es la gracia de Dios y el pecador. Este cuadro de este grupo de personas me recuerda mucho a Juan el Bautista. Él empezó a predicar y la mayoría eran judíos, pero eran judíos que estaban en tinieblas. Y cuando él empezó a predicar fue con estas palabras: arrepentíos. Y cuando vemos el mensaje de Cristo también va con arrepentimiento. Y cuando vemos que Juan, su propósito era llevar a estos hombres a los pies de Cristo, podemos nosotros comprender que Juan fue ejemplo para que la iglesia aprenda que a veces los problemas están dentro de la misma iglesia y que nosotros tenemos que aprender a evangelizar de manera correcta. Y entonces la palabra del Señor nos está ayudando para entender sobre este tema, una iglesia evangelizadora. Y hemos aprendido que es una iglesia que evangeliza a los que desconfían, pero también es una iglesia que evangeliza para arrancarlos del infierno, aquellos que en realidad no dan ni una evidencia de conversión auténtica, genuina. Y pueden ser hijos de cristianos, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser parte de la colonia. La iglesia debe de estar despierta, la iglesia debe de estar al tanto en lo que Dios le delega como responsabilidad para aprender a ser una iglesia evangelizadora. Hermanos, quiero terminar con el versículo 23 en la parte B, cuando dice, oigamos que dice la palabra del Señor: y de otros, noten lo que dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, una iglesia evangelizadora es una iglesia que evangeliza al pecador contagioso. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, la idea que viene acá, mis hermanos, nos ayuda a entender lo que está en Levítico capítulo 13, versículo 47 al versículo 52. La relación que hace Judas, cómo está en conexión con esta expresión. Y nos hace recordar, mis hermanos, que donde se establece que la ropa que ha usado una persona que se descubre que sufre de lepra debe de quemarse. ¿Por qué debe de quemarse la ropa de la persona que sufre de lepra? Porque es contagiosa. ¿Y en qué nos ayuda esto a comprender? Hermanos, nos ayuda en muchas áreas para tener precaución. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que evangeliza al pecador contagioso. Hay algunos a los que debemos compadecernos de ellos, pero al mismo tiempo, al mismo momento, temer a esa persona, porque a veces contagia su forma de vivir y se presenta como ángel de luz. Y si este hermanito no está bien en la palabra de Dios, hermanos, en lugar de ganar a este personaje, más bien a él se lo ganan. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues tristemente, mis hermanos, dice la palabra del Señor que muchos se equivocaron, fueron contagiados por creencias, por prácticas, por dogmas, por doctrinas que no eran bíblicas, y hasta que cierto cristiano maduro en la fe los corrigió, los enderezó, se dieron cuenta que iban mal, que vivían mal, que creían mal, que actuaban mal. Y hermanos,
Sale en evidencia que estos en sí eran regenerados, pero algo pasó negativo en sus vidas y que tenían que ellos aprender de los hombres que en realidad son maduros en la fe. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, tenemos que entender que también está el otro lado de gente que en realidad no está convertida, está dentro de una congregación, pero que son buenos para contagiar a los que en realidad son convertidos. Mis hermanos, el pecador corre peligro, pero también lo corre el que intente rescatar al perdido. El que trate una enfermedad infecciosa corre peligro de contraerla. Mis hermanos, Judas dice que debemos aborrecer la ropa contaminada por la carne. Si está en conexión con Levítico, podemos nosotros entender que el viejo dicho sigue siendo cierto. Debemos predicar al pecador, pero aborrecer el pecado con mucha precaución, con mucho temor a Dios, porque si éste no es firme en la fe, a él lo contagian. Yo me acuerdo que llegó un grupo de americanos y me dice: pastor, fíjese que ya fuimos a tantas iglesias y por alguna razón los hermanos están bien ocupados. ¿Nos puede ayudar? Nosotros vamos a levantar un ministerio para restaurar a jóvenes y señoritas metidos en alcoholismo, drogadicción, prostitución. ¿Nos quiere apoyar? Hermanos, yo estoy muy ocupado, pero denme un tiempo. Voy a analizar en estos 3-4 meses si tengo una fracción de tiempo para llegar con ustedes. Bueno, entonces, ¿cuándo podemos venir para que usted nos eche la mano? Para saber si se puede o no. Vengan tal día. Y viendo todo, mi agenda, mi salida, entrada, tiempo de preparación de sermones y todo eso, yo le dije: hermanos, puedo tal hora, tal día. Y fui. Cuando llego a este ministerio, jóvenes, lastimados, golpeados, señoritas, mujeres, algo pasó en mi corazón. Así estuviera yo si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí en mi adolescencia. Y yo dije: Señor, si aquí has abierto puertas, por favor, que tu palabra toque los corazones. Y varios de ellos se convirtieron. Varios de ellos fueron regenerados. Y yo me doy cuenta de que la necesidad, hermano, no solo en este tipo de ministerios que han tocado extremo este tipo de vidas, porque podemos ver que a veces esa necesidad llega dentro de la iglesia y nosotros, por no darnos cuenta, como si que todo estuviera bien dentro de una iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado. Debemos predicar al pecador, pero aborrecer el pecado, marcando la diferencia para dar buen testimonio a los que están en ese vicio terrible, los que contagian a cualquiera. Y me daba cuenta de que los primeros pasos, de acuerdo al calendario del hermano pastor, ¿se acuerda del muchacho que tenía problemas de mucha droga? Sí, fíjese que es mi ayudante ahora. Él es el que está repartiendo Biblias. Él lleva tratados, él me ayuda a vender esto para sostener el ministerio. Y queremos, pastor, que quizás, aunque sea una vez al año despuesito, venga a visitar a estos grupos de jóvenes que lo conocieron. Jovencitos de 12, 14, 18, 20, 30 años. Pero ese es el mundo, un ministerio específicamente enfocado en esa área. Lo que tenemos que entender, hermanos, es de que cuando ve uno esa situación, ellos dicen: pastor, ¿sabe por qué nosotros nos detuvimos un poco para escucharle? Porque nos dimos cuenta que otros que habían venido son flojos, no hablan con la verdad, les damos miedo. ¿Y usted por qué nunca tuvo miedo de nosotros? Porque Dios me sacó de ese mundo, ese camino que ustedes tomaron. Y Dios hizo maravillas en 2-3 ministerios, en diferentes áreas. Y ahora el punto acá es que esto puede llegar dentro de la congregación
y poder nosotros comprender, hermanos, por qué la palabra del Señor nos está ayudando para que nosotros podamos ver nuestra responsabilidad, una iglesia evangelizadora. Y entonces estamos viendo que es una iglesia que evangeliza al pecador contagioso. Cada uno de nosotros nos lleva a pensar, antes que una persona pueda rescatar a otra, debe estar suficientemente fuerte en la fe, maduro en la fe, temeroso de Dios. Debe tener los pies bien firmes y seguros en la tierra seca antes de lanzarse como salvavidas al que es probable que arrastre la corriente en términos naturales, como lo conocemos en el mundo real, hablando humanamente, y con posibilidad que se lleve al salvavidas. Yo conozco esto porque vivo en la orilla de un lago y he hecho muchos bautizos en el río y he tenido la gracia y la bendición de Dios de rescatar a algunos ya muertos y algunos ahogándose. Por eso es que a veces no me gusta ir a la orilla del lago, porque a veces me toca ir a sacar gente y mi esposa ha visto, mi familia. He tenido la bendición de rescatar niños, jovencitos. No conocen cómo es el lago, creen que todo es una maravilla y se dan cuenta que ahí es cosa seria, hay que tener mucha precaución. Y como me ha pasado, mi propia hija se me fue, ya estaba bajo el lago y yo tuve que ir a sacar a mi nena. He vivido esto, he hecho bautizos en la orilla de ríos. He visto cómo algunos pastores, a veces por imprudencia o desconocimiento, no miden la fuerza del río y se lleva al candidato. En la orilla del lago también ha pasado lo mismo. Y entonces, hermanos, como esto es la realidad en la vida natural, nos lleva a comprender lo que dice la palabra del Señor. Los que quieren ganar a otros para Cristo deben estar muy seguros en Él. Y los que hayan de librar batalla con la enfermedad del pecado deben tener el fuerte antiséptico de una fe sana y madura. Hermanos, la ignorancia nunca se puede enfrentar con la ignorancia. Quiere decir que si usted va a ir a evangelizar, debe de conocer realmente si su fe está en Cristo y debe de saber si está bien afilado con la doctrina bíblica, porque en lugar de ganar a usted se lo gana. Yo me acuerdo que hace como unos 28 años más o menos, llegué allá en México y me dice: pastor, ¿usted se acuerda de tal líder que movía tantas organizaciones? Sí me acuerdo de él. ¿Qué pasó? Ah, qué tristeza, pastor. Ahora él es buen testigo de Jehová, pero de los buenos, de esos que toca puerta. En lugar de ganar, a él se lo ganaron. ¿Qué pasó ahí? Hermanos, hay algo en que la iglesia, el pastor, los líderes, toda la iglesia deben de ver realmente si la iglesia está con un buen fundamento de la sana doctrina. Y entonces, mis hermanos, la ignorancia nunca se puede enfrentar con la ignorancia, ni siquiera un conocimiento parcial. ¿Por qué? Porque esta es arma de dos filos al llegar a evangelizar a estos que han sido corrompidos de varias formas. Hay que enfrentarla desde la afirmación concisa en la fe en Cristo y poder testificar y decir: yo sé en quién he creído. Yo conozco realmente quién es mi Señor. Yo conozco su camino, su palabra, su doctrina, sus pisadas, sus demandas en cargar la cruz y vivir en santidad con temor, oración y meditación en la palabra de Dios. Alguien que esté en este nivel maduro es el que Dios desea que sea instrumento en las manos de Dios para poder ver la necesidad de estos que contagian a los cristianos inmaduros. Mucho cuidado. Y entonces, ¿en qué nos ayuda la palabra del Señor? En la lección de aprendizaje para esta preciosa mañana. Una iglesia evangelizadora es una iglesia que evangeliza a los que desconfían. Número 2, es una iglesia que evangeliza para arrancar del infierno a los que van rumbo al infierno.
Pero también es una iglesia que evangeliza al pecador contagioso, aquel que hablarle conoce más la Biblia que el pobre cristiano que quiere ir a presentar a Cristo. Solo que de manera torcida, pues, pero usa los textos bíblicos. Igual el diablo cuando se presentó ante Jesucristo en los 40 días de ayuno, ¿se acuerdan ustedes? Textos bíblicos agarró, pero Jesús le contestó con textos bíblicos de manera ordenada. Y esa es la idea que hay acá. Hay muchos que se dicen llamar cristianos, usan textos bíblicos, pero mal interpretados, no respetan el contexto, no respetan toda la estructura gramatical del texto, y eso los lleva a una conclusión que no es bíblica, que no es madura. Y entonces, si es una iglesia que evangeliza al pecador contagioso, hay muchos que tienen muchos textos muy afilados en su vida, pero de manera distorsionada. Y el Señor llama a la iglesia para que podamos evangelizar a este tipo de personas, para que entiendan y que lleguen a los pies de Cristo. Algunos dirán: y pastor, si nos vamos a la Biblia, ¿a quién podemos recordar de estos que estaban bien afilados de la Biblia y contagiaban a otros? Pues ahí está Nicodemo, con su moralidad engañaba a cualquiera. Ese es buen cristiano, no hace nada malo. Podemos ver a mismo apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Matón, asesino, estricto en la ley, conocedor de la ley, doctor en la ley, pero deseaba sangre cristiana, pero encontró al Señor en el camino. Y hermanos, si queremos que más personas encuentren el camino del Señor, nosotros debemos de evangelizar a aquellos quienes contagian, aquellos que han torcido las escrituras. Y entonces, ¿queremos una iglesia evangelizadora? Bueno, hermanos, ¿queremos una iglesia evangelizadora? Entonces dejemos al sol, al culto, voy, ahí vengo, pastor. De 8 días ahí me miro, pastor. No. Hoy aprendimos la responsabilidad que tiene la iglesia, una iglesia evangelizadora. Es una iglesia que evangeliza a los que desconfían. Es una iglesia que evangeliza para arrancar del infierno a los perdidos, pero es una iglesia que evangeliza también a ese pecador contagioso, que tristemente está muy mal enseñado bíblicamente. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Mis hermanos, que esta iglesia evangelizadora sea aposento alto, para gloria y para honra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.